Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al inicio de la Jornada Académica Virtual Internacional, la etapa intermedia y el juicio oral. Para iniciar la actividad, saludamos a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Perata Romero, a las y los señores fiscales superiores, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales y coordinador académico de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos, a las y los señores fiscales provinciales, y a todas y todos los dignos asistentes. Seguidamente, tendremos las palabras de presentación e inauguración de la Jornada Académica Virtual Internacional, así como la bienvenida a nuestro ponente invitado, a cargo del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales y coordinador académico de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos. Doctor Carrasco, muy buenas tardes. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para hacer uso de la palabra. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, doctora Elsa Perata Argomero. Señor Magíster Carlos Manuel Jiménez Robleto, fiscal coordinador de la Fiscalía de Costa Rica. Señores fiscales provinciales, fiscales adjuntos superiores, adjuntos provinciales, personal administrativo del Ministerio Público y público en general. Para nosotros es muy grato y satisfactorio presentar el día de hoy, por medio de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y Provinciales, así como la coordinación académica, la segunda etapa de nuestros cursos, de nuestros eventos de capacitación, orientados pues a legitimar el conocimiento de todos los integrantes del Ministerio Público. Este curso que hemos denominado la etapa intermedia y el juicio oral, como ustedes han podido apreciar de la publicidad, tenemos destacados profesionales tanto de nuestro país como del hermano país de Costa Rica. Y uno de ellos precisamente es el doctor Carlos Jiménez Robleto, a quien me precio de conocer y conozco también de sus cualidades personales y profesionales. Destacado profesional en el Ministerio Público de Costa Rica y académico destacado, que tiene también, como ustedes pueden ver, publicados algunas obras jurídicas. En mi visita, gracias a la Fiscalía a Costa Rica, he tenido el honor de conocer al doctor Jiménez y a un equipo muy especializado de profesionales y de muy bellas personas que nos han recibido con mucho aprecio. Hemos podido constatar la realidad del trabajo de los fiscales, el arduo trabajo de los fiscales en Costa Rica, y me he permitido y me he tomado la libertad de invitarlo a nuestro evento académico y él ha aceptado con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Jiménez, por su aceptación. Estamos seguros que su ponencia el día de hoy será de mucha utilidad para todos nosotros. Con estas palabras, damos por inaugurado este segundo evento, esta segunda etapa del evento académico denominado la etapa intermedia y el juicio oral. Esperemos que lo disfruten y que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Carrasco, por sus palabras. Antes de dar inicio con la ponencia, brindaré algunas recomendaciones para garantizar su normal desarrollo. Solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación de nuestro ponente. Las preguntas acerca de la ponencia pueden ser enviadas al chat de la sala para que sean resueltas durante la ronda de preguntas. En caso se desee realizar la consulta verbalmente, pueden enviar su nombre y cargo al chat de Google Meet para poder anunciarlos y llevar el orden de sus intervenciones al final de la presentación. Asimismo, les recordamos que la asistencia se tomará de manera automática durante el evento. Muchas gracias. Dicho esto, iniciamos con la primera ponencia de la Jornada Académica Virtual Internacional. El día de hoy, como primera ponencia, tenemos el tema la experiencia de Costa Rica en la diligencia de allanamiento y la actividad procesal defectuosa, a cargo del magíster Carlos Manuel Jiménez Robleto, quien es
fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica, magíster en Derecho Penal. Cuenta con 12 años de experiencia como fiscal en el Ministerio Público de Costa Rica. Facilitador en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público y autor de la Guía del Abordaje de los Delitos de Corrupción de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público. Con ustedes, el magíster Carlos Manuel Jiménez Robleto. Magíster Jiménez, muy buenas tardes. Sea bienvenido a Lima Norte. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio a su disertación. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Me gustaría iniciar con una frase que lo dice don Albert Einstein. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. En esta presentación, me gustaría, durante este espacio, les propongo lo siguiente: que abran su mente como un paracaídas, sean receptivos, intuitivos e intercambiemos ideas para innovar en nuestro trabajo. La idea de esta presentación es no solamente indicarles o manifestarles por parte del suscrito de la experiencia que he tenido en Costa Rica respecto al tema de esta diligencia tan importante como es el allanamiento, sino que también de la misma forma, entre todas las personas que estamos participando, podernos nutrir de su experiencia, de su manifestación, en virtud de que en el derecho, si algo se caracteriza es por no ser una ciencia exacta, y al no ser una ciencia exacta, no existen verdades absolutas. Entonces, bajo esa tesitura, lo importante en todo momento siempre es tener esta mente abierta, como el paracaídas, como lo dice don Albert Einstein, con la finalidad de siempre poder buscar alguna salida a ciertas circunstancias. Como lo vamos a ver, de conformidad a la ponencia que he preparado para el día de hoy, existen una serie de tesis respecto a ciertas circunstancias que nos han ayudado a dejar esa rigidez respecto sobre todo a la obtención de la prueba. Pero sin embargo, con la experiencia que se ha dado el día a día, inclusive tomando en cuenta experiencia norteamericana, es que se ha tenido varias teorías para facilitar la obtención de la prueba en el derecho penal. Para tener un orden lógico respecto al tema de la exposición, siempre es importante empezar con la prueba, porque el allanamiento es un acto de investigación que lo que pretende es obtener la obtención de prueba útil y pertinente para la demostración del hecho que estamos investigando. De ahí que de manera general y de manera introductoria vamos a repasar algunos conceptos básicos de la prueba con la finalidad de que cuando lleguemos a la etapa ya práctica del allanamiento mantengamos un mismo idioma respecto a ciertos conceptos que se van a manejar en la exposición para que exista una buena comprensión. En tesis de principio, bueno, de manera general, la prueba proviene del término latín, ¿verdad? Que es probatium probationis, que a su vez proviene del vocablo probus, que significa bueno. Por lo tanto, probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa. En el derecho penal, la prueba viene a demostrar un hecho. Sin embargo, lo que se ha dado una discusión siempre dentro del procedimiento penal es que, ¿qué es lo que vamos a demostrar? ¿Una verdad real o una verdad procesal? ¿Cuál es la que tiene mayor peso? En la práctica, las personas que litigamos en los tribunales nos hemos dado cuenta de que, si bien es cierto, existe un romanticismo respecto de que nosotros lo que llevamos a los tribunales para demostrar la verdad real, nos hemos encontrado con la cruda realidad que en el litigio lo que al final vale es la verdad procesal. Es lo que se demuestra en el juicio. Una vez que nosotros hemos hecho toda la investigación y hemos tenido un grado de probabilidad respecto al hecho que vamos a acusarle al imputado y llegamos a juicio, a pesar de que los hechos pasaron de una forma, si nosotros no lo logramos demostrar,
lo que queda demostrado en el juicio es la verdad procesal. De ahí entonces que en algunos casos esa verdad procesal se acerca en similitud a lo que realmente sucedió, pero sin embargo, nos hemos encontrado en la realidad que eso a veces dista mucho de lo que realmente pasa en la práctica, porque teniendo en cuenta algunos elementos que son muy endebles, sobre todo la prueba testimonial, nosotros en la Fiscalía, el Ministerio Público tiende mucho a creer en la prueba testimonial. Lo que pasa es que la prueba testimonial es una prueba muy endeble, una prueba que en virtud a los principios que componen el juicio oral y público, sobre todo el principio de inmediatez, llega el momento donde el testigo puede olvidar, puede ser que sea un testigo que de cierta manera esté muy asustado, que esa situación provoque que su testimonio no sea tan bueno, el testigo o el que llegue a juicio también puede de cierta manera verse involucrado algún sentimiento, que a veces es lo que sucede, digamos, a veces acá en Costa Rica sucede, sobre todo en delitos contra la propiedad, que cuando el delito contra la propiedad nosotros lo podemos pasar por flagrancia, en la mayoría de los casos el testigo llegue y declara con todo el entusiasmo respecto a lo que acaba de pasar, porque hace 20, una hora, 2 horas le sucedió el hecho y tiene toda la adrenalina respecto al hecho, a la situación que le acaba de pasar y quiere declarar. Pero sin embargo, cuando la causa por alguna circunstancia no entra a los delitos de flagrancia, esto genera una circunstancia muy especial en virtud de que a veces pasa 1, 2 años para que eso vaya a juicio respecto al procedimiento que se lleva, la agenda que tiene ahora los tribunales de juicio en Costa Rica, que actualmente la agenda anda aproximadamente entre 2 años. Usted le pueden citar a juicio, salvo que existen ciertas excepciones, que la persona esté detenida, pero si es en circunstancias normales, aproximadamente anda una agenda de 2 años, y que si llega a un juicio donde nosotros tenemos la gran mayoría de pruebas testimoniales, hemos logrado acreditar que ese testigo a veces ya no tiene interés. Ya hace 2 años le robaron el teléfono, ya el teléfono ya tiene otro nuevo, tal vez se ha ido a trabajar a un lugar lejano del lugar donde se dieron los hechos, no tiene interés en llegar. De ahí entonces que inclusive a veces hasta se hace amigo del imputado, que nos ha pasado también, donde ya la persona no tiene esa adrenalina, ese interés de que se haga justicia, sino que ya todo ha llegado como un arreglo natural, ¿verdad? Por decirlo de una forma. De ahí entonces que cuando entonces nos centramos mucho en nuestras investigaciones en prueba testimonial, la prueba testimonial nos puede dar una sorpresa en juicio en virtud de que su declaración, dependiendo de la forma de declarar, de la certeza, de la forma en que el testigo se establece ante el tribunal, puede hacer que en esta circunstancia en especial la verdad procesal va a ser otra a lo que realmente sucedió. Entonces, este tema de la verdad procesal y la verdad real es un tema particular respecto al cual siempre es importante centrarnos sobre todo en el tema de la prueba, esa prueba que se mantiene en el tiempo, sobre todo la prueba documental. La prueba documental es muy fuerte respecto a la prueba pericial también que se establece en un peritaje. Son pruebas que tienen cierto efecto, que sin importar el paso del tiempo, el documento está ahí y el documento se sostiene por sí solo. De ahí entonces que este tema de relación a la prueba siempre es importante respaldarla, sobre todo en este tipo de prueba que no es cambiante. Ahora, el objeto de la prueba, como les indiqué, son afirmaciones de las partes que realizan en torno a un hecho, con el fin de verificar la exactitud de esas afirmaciones, sobre todo lo que tiene, ya sea que sea por prueba testimonial, ¿verdad? El tema de lo que el testigo observó o vio, y prueba testimonial respecto a lo que quiere probar el documento. Y el fin de la prueba es lograr el convencimiento del juez o la persona juzgadora respecto a las afirmaciones realizadas, que ahí es donde se establece el tema de la verdad procesal. Al final, lo que el juez, una vez basado en sus principios de publicidad, de inmediatez, de contradicción que se da en el juicio oral, llega y toma una decisión respecto a la situación que logró establecer, de la prueba que se logró evacuar en la etapa de juicio. Porque acá lo importante de establecerlo
que la parte más importante del proceso penal es el juicio. Todas las etapas anteriores al juicio son etapas preliminares, el cuales se hace por parte del Ministerio Público una investigación objetiva con la finalidad de tener un grado de probabilidad suficiente que determine que esta causa puede ir a juicio para determinar la culpabilidad del imputado. Una vez que nosotros vamos a juicio, por eso les digo lo importante, la verdad procesal, todo lo que recabamos en la etapa de investigación y llega a juicio y las cosas se salen de las manos respecto a la declaración del testigo, respecto a muchas circunstancias que puedan suceder, el resultado de ese proceso va a ser adverso a nuestros intereses como representantes del Ministerio Público, en virtud de que ese convencimiento del juez respecto a los hechos que le llegaron a su conocimiento es totalmente diferente a lo que nosotros recabamos en la etapa de juicio. De ahí entonces que esa finalidad de la prueba, del convencimiento de la persona juzgadora, es importante determinarlo que nosotros hasta antes de la etapa de juicio tenemos un grado de probabilidad suficiente. Sin embargo, es ya en la etapa de juicio donde realmente se discute el tema de la culpabilidad del imputado, porque no hacemos nada con indicar, bueno, es que en la etapa de investigación el testigo me dijo esto, y aquí en etapa de juicio viene y declara algo totalmente diferente. Entonces, ante esas circunstancias, cuando un testigo cambia de versión, en virtud de que la declaración que realmente vale es la que él, por lo menos en la legislación costarricense, es la que él hace en la etapa de juicio, lo que nosotros hacemos es tratar de introducir mediante el interrogatorio que le estamos realizando al testigo para poderlo confrontar respecto a la declaración que él dio anteriormente y tratar de que se contradiga para quitarle credibilidad ante el tribunal. Ahí el tribunal ya, como lo vamos a ver más adelante, basados en los principios de la sana crítica, analizará respecto al interrogatorio que le hago yo en la etapa de juicio y respecto al tema de la posible contradicción que él mismo manifiesta en juicio para darle credibilidad no a su testimonio. Lo que no se puede hacer es incluir, por lo menos en Costa Rica, incluir el testimonio que él realizó en la etapa de investigación a la etapa de juicio, porque eso contraviene el principio de la oralidad. La única excepción que existe en nuestra legislación respecto al tema de incorporar una declaración de un testigo o de una persona que pertenece al proceso es mediante un anticipo jurisdiccional de la prueba. ¿Qué es lo que sucede? Es que en la etapa de investigación se hace una audiencia donde participan todas las partes y se rinde la declaración del testigo, donde todas las partes tienen la oportunidad de interrogarlo. Entonces, lo que el testigo indica, se levanta un acta, y si en la etapa de juicio el testigo, por alguna razón, porque existen ciertos parámetros para que un testigo pueda hacer un anticipo, que por ejemplo, si exista peligro de muerte o una persona que esté amenazada por parte de los imputados o que tenga por su edad posible demencia, respecto al tema de que ya pueda olvidar lo que había pasado. Si esa persona ya no se encuentra en juicio, entonces lo que se hace es leer la declaración que dio él en el anticipo jurisdiccional. Entonces, el tema de la finalidad de la prueba, entonces, es lograr el convencimiento por parte del juez de las afirmaciones realizadas, que es lo que llamamos verdad procesal. Ahora, existen algunos principios generales sobre la prueba. En nuestro país se maneja varios principios de la prueba, que es el principio de objetividad, ¿verdad? Que también rige a los representantes del Ministerio Público respecto a nuestras investigaciones. Nosotros tenemos que recabar tanto la prueba que viene a beneficiar al imputado como la que va a perjudicar respecto a la demostración del hecho que se está investigando. También otro tema importante es el tema del principio de libertad probatoria. En nuestro país no existen una lista taxativa sobre los elementos de prueba en el derecho penal, que nos diga, bueno, para demostrar los hechos, ustedes solo se pueden realizar estos. Existe una libertad probatoria. Lo que indica el artículo 182 del Código Procesal de Costa Rica es que el hecho
se puede mostrar por cualquier medio siempre y cuando, sea legítimo. Mientras tanto, se incorpore al proceso de conformidad a lo que establece la normativa procesal. Esta libertad probatoria, además de abarcar esos medios de prueba y libertad de objeto, también tiene esa libertad de poder utilizar los diferentes testimonios, peritajes, documentación que nos puedan ayudar respecto al hecho que queremos demostrar. También existe como una limitación respecto a esa libertad probatoria, en virtud de que se nos indica de que esa libertad probatoria puede versar sobre cualquier circunstancia que se esté investigando, pero sin embargo, esa incorporación que hagamos tiene que ser legítima. Entonces, si nosotros queremos demostrar un hecho en particular, podemos utilizar cualquier medio, pero ese medio tiene que ser captado de manera legítima e incorporado al proceso de manera legítima para evitar de que se nos cuestione la licitud de la prueba y la presumible nulidad de la prueba. Este tema del principio de la legalidad del medio probatorio va muy de la mano respecto al tema del principio de inocencia. De ahí que la Sala Constitucional de Costa Rica estableció en el voto 2837 del año 2000 que constituye un derecho esencial de todo imputado el de ser juzgado con base en pruebas legítimamente obtenidas e incorporadas al proceso de conformidad a los requisitos establecidos en la legislación. En nuestro país, durante mucho tiempo, se estableció un debate porque este artículo 181 del Código Procesal Penal establecía de que solamente se puede incorporar al proceso prueba legítima y que en el caso de que se utilice, por ejemplo, la tortura, así lo establecía el artículo, la tortura, las manifestaciones dadas por el imputado no se puedan tomar en cuenta y decía al final, salvo cuando le beneficia al imputado. Entonces, en estas circunstancias, en algún momento se habló de que ese artículo en general debía ser declarado inconstitucional, porque tácitamente hablaba de el hecho de poder tener como válida una manifestación obtenida por tortura en virtud, salvo en los casos donde le beneficia al mismo imputado. Lo que decían las personas que estaban a favor es que en estos casos en particulares donde el imputado era torturado, y son casos de doctrina, porque en la realidad yo por lo menos no conocí ningún caso, pero se discutía en doctrina y en dogmática y en las aulas de las universidades respecto que si ese artículo podría rayar de inconstitucional, en virtud que decía, si usted lo lee a contrario censo, dice, bueno, se permite la tortura cuando le beneficia al imputado, aunque la redacción era en negativo. Decía, no se permite la tortura, salvo cuando le beneficia al imputado. Entonces, sobre ese tema se discutió durante mucho tiempo y en virtud de que la Sala Constitucional de Costa Rica consideró de que era un absurdo tener contemplado una acción que por sí misma ya está regulada en la Constitución Política, inclusive en el mismo Código Procesal Penal, en el cual se determina de que la prueba tiene que ser establecida de manera legítima, y que en estos casos, cuando se da una declaración por medio de la tortura, donde esa declaración beneficia al imputado, ¿verdad? Porque puede ser, en el caso hipotético que establecían, era el imputado que de cierta manera estaba protegiendo tal vez a alguien muy cercano, que no era familiar, pero muy cercano, y que mediante la tortura al final le cuenta quién fue que realizó el hecho. Esa declaración le va a beneficiar a él, pero sin embargo, si lo vemos, se puede utilizar a favor del imputado, que indicó que la persona que realizó el hecho, pero como la declaración de él fue dada por tortura, no se puede utilizar en contra del imputado que al final él indicó que era el responsable del hecho. Entonces, sobre esa situación, se dio una modificación en el Código Procesal Penal y se eliminó esa parte donde hablaba de que se permitía la tortura o que en caso de que se torturara a alguien y le beneficiara al imputado, que se podía tomar como válida.
Este tema de la prueba, como les indicaba, la ilegalidad de la prueba se puede dar de dos formas. Por la forma de obtenerla, que es, por ejemplo, en el caso donde nosotros vamos a obtener la prueba de una casa de habitación y ingresamos a la casa de habitación sin una orden judicial. Entonces, esa prueba es espuria o ilícita. Y también existe la posibilidad y que se cuestiona, es el tema de la incorporación de esa prueba que tal vez se obtuvo de manera lícita. Imaginémonos nosotros, obtenemos la orden judicial, ingresamos a la casa de habitación, obtenemos una prueba, pero a la hora de incorporarla al proceso, tenemos algún tipo de conculcación a la cadena de custodia, que la cadena de custodia, en palabras sencillas, es la trazabilidad. ¿Qué es lo que pretende la cadena de custodia? Es demostrarle al juzgador en la etapa de juicio, una vez que llega el proceso a la etapa de juicio, es demostrar que esta prueba que obtuvimos de manera lícita mediante un allanamiento por orden judicial es la misma que está llegando a conocimiento a la etapa de juicio. Es un tema de trazabilidad, que no hubo modificación, que es la misma prueba. Entonces, existen situaciones donde esa situación de la incorporación de la prueba al proceso penal tiene algunos vicios que puede establecer la ilicitud de la prueba. Entonces, en los casos, por ejemplo, donde se logra demostrar que hubo una falla en la trazabilidad de la prueba que fue recabada en la etapa de investigación, se puede establecer la ilicitud de la prueba por la forma en que fue incorporada al proceso. Eso es de que les hablaba el principio de no taxatividad de los medios de prueba, que es el tema de libertad probatoria. Y este tema es muy importante, el principio de la libre asignación valorativa. Existió durante mucho tiempo la tesis de la prueba tasada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Prueba tasada es que, por ejemplo, se determinaba que para demostrar el robo de una casa se hace, o sí, de una habitación, un robo agravado de una casa de habitación, se hace necesario la declaración del propietario, la declaración de los vecinos y la declaración del oficial. Con esas tres declaraciones es suficiente para poder demostrar la culpabilidad del imputado. Si usted no tenía esas declaraciones y solo tenía, por ejemplo, la declaración del propietario de la casa, entonces su caso no era tan fuerte porque no tenía tanto peso la declaración. O que para demostrar un delito de violación, además de la declaración de la víctima, se hace necesario analizar el dictamen pericial donde determina el estudio que hacen diferentes profesionales de la salud, psicología, el estudio social, respecto a la declaración de la víctima por parte de esos profesionales de la salud para determinar si realmente la versión es creíble. Entonces, si tengo estas dos, yo demuestro. Si no, si las dos, uno dice una cosa y el dictamen dice otra, entonces yo no puedo condenar. Eso es lo que antes se llamaba prueba tasada, que era establecerle un valor a la prueba respecto a un hecho que debe demostrar. Entonces se establecían como si fuera un protocolo. De conformidad fue evolucionando el tema de la prueba. Llegamos al análisis de la sana crítica. La sana crítica, que es el principio de libre asignación valorativa, le permite a la persona juzgadora poder establecer la culpabilidad o no del imputado de un proceso penal, teniendo en cuenta, estableciendo elementos valorativos de la sana crítica, que son la experiencia, la psicología y la experiencia, psicología y se me fue la tercera, experiencia, psicología y bueno, si alguien se acuerda me lo pone en el chat porque ahorita se me olvidó la tercer elemento de la sana crítica. Y la psicología. Entonces, es la experiencia
respecto al tema de que entonces la persona juzgadora, haciendo un análisis de los hechos, puede en algunos casos establecer, por ejemplo, un caso de violación, donde la víctima declara en juicio y el dictamen pericial es contrario, dice que no es creíble, que la víctima no demostraba ser una persona el cual se demostraba que fuera víctima de una agresión sexual, por ejemplo, pero que si la persona declara en juicio y la persona juzgadora establece y le da una credibilidad respecto a las variantes de la sana crítica e indica, haciendo un análisis respecto al tema de la, por ejemplo, la experiencia, el tema de la psicología, puede perfectamente apartarse de lo que establece el dictamen pericial y condenar al imputado. Igual razón, el tema de la libre asignación valorativa, lo que le permite también y que lo que viene a establecerle a la persona juzgadora es la obligación de fundamentar su resolución. Entonces, no es, si él toma una decisión, debe establecerlo, si bien es cierto, no lo debe hacer de manera técnica, diciendo, bueno, es que de conformidad a la experiencia, a la psicología, yo resuelvo de esta forma, sino es que de cierta manera él tiene que darle una explicación de conformidad al análisis probatorio para poder llegar a la conclusión. Entonces, este tema de la sana crítica valorativa o la libre asignación valorativa que se le da a la persona juzgadora es un tema importante en virtud de que a veces en nuestro quehacer diario nos encontramos, y me he encontrado muchos compañeros y compañeras que nos indican, bueno, licenciado, es que en este caso yo creo que lo que hay que hacer es dictar un sobreseimiento definitivo, o desistir de la causa, en virtud de que el imputado me dice una cosa y la víctima me dice otra cosa. Entonces son contradictorias lo que él dice, entonces eso genera duda en un posible juicio. Yo lo que les digo en estos casos es que uno debe hacer un análisis de la prueba, porque ese tema de la sana crítica no solamente la deben aplicar las personas juzgadoras, sino nosotros en el análisis de los casos. De ahí entonces que siempre en todo proceso penal vamos a encontrar contradicción. La parte imputada siempre va a tener su versión, la parte el denunciante también va a tener su versión. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los delitos de los deberes de la función pública. Nosotros vamos a tener una denuncia, unos hechos, el cual se está cuestionando, el imputado va a negarlos y va a indicar la razón, en la mayoría de los casos, cuál es la justificación. Pero entre esos casos, lo importante es que nosotros siempre debemos hacer un análisis de la prueba respecto al tema. Tenemos que hacer un análisis del caso y hacer un análisis probatorio para poder establecer si realmente existe duda, y que esto puede generar una duda razonable como para indicar, bueno, sí, no tengo un caso tan fuerte como para llevarlo a juicio, pero nunca podemos llegar a una conclusión de que la causa no está para acusarse en virtud de que tenemos versiones contradictorias. Esas versiones contradictorias nosotros las tenemos que analizar basadas en las reglas de la sana crítica. Entonces, y haciendo un análisis de los indicios probatorios. Eso es, el tema de los indicios es muy importante, porque el indicio por sí solo no le va a dar la respuesta del caso. Pero sin embargo, si es un indicio que no es anfibiológico, ¿verdad? Sino que es un indicio que nos lleva a una posible solución, este indicio es un indicio fuerte. Por ejemplo, hay un caso donde una persona ingresa a un banco, tiene al gerente del banco como rehén, ingresa con el gerente del banco para que establezca la clave para que abra la bóveda, abre la bóveda del banco, saca el dinero y se retira. El único prueba que tienen es un elemento piloso que encontraron dentro de la bóveda del banco, y es un cabello. Ese cabello es un indicio, puede ser de cualquiera. Sin embargo, se logra demostrar que ese cabello, conforme a la investigación que se llegó, era del imputado, que al final lograron detener. Entonces, si bien es cierto, yo no tengo una prueba directa porque el gerente no le vio la cara, pero sin embargo, ¿qué análisis tengo que hacer yo del indicio? Es que este cabello dentro de la bóveda
donde esa bóveda, el único que tiene acceso es el gerente, y de conformidad a la declaración que da el gerente, que él ingresa con el imputado a la bóveda, ese cabello dentro de la bóveda es un indicio unívoco que me lleva a la conclusión de que el imputado fue el que llevó al gerente a la bóveda para sustraer el dinero. Entonces vemos, entonces ahí la defensa puede decir, bueno, es que nadie vio al imputado, él venía con la cara tapada, el gerente no lo reconoce, pero es que este indicio que tengo es un indicio que es un indicio fuerte que me lleva y me puede llevar a la conclusión unívoca de que el imputado fue la persona que pretendía, porque ahí no tiene ninguna razón por la que ese cabello tenía que estar dentro de la bóveda, donde solamente el gerente tiene acceso. Entonces vemos que ese análisis de los indicios siempre es muy importante, porque eso sí, los indicios sí tienen que ser unívocos, porque hay indicios que son anfibiológicos, que son indicios muy débiles, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, si ese cabello lo hubiéramos encontrado fuera de la bóveda, en el ingreso público, podríamos decir que perfectamente el imputado pudo haber llegado cualquier otro día y que el cabello se le cayó. Entonces, no es tan fuerte como el indicio que se encontró el cabello dentro de la bóveda. Ahora, el tema para ir aterrizando ya un poco, el tema de la prueba ilícita espuria, como les indiqué, son aquellos elementos de prueba que son obtenidos con la conculcación de los derechos y garantías fundamentales. Acá es importante, el Ministerio Público es el mayor interesado de que la forma en que se obtiene la prueba sea una prueba lícita. A veces tenemos a pensar que el mayor interesado es la defensa. No, nosotros somos el mayor interesado, porque si nosotros cometemos un error, esa prueba, como lo veremos de conformidad a ciertas teorías que existe de la prueba ilícita, puede ser declarada nula y traernos abajo el caso. Entonces, los mayores interesados de que la prueba se obtenga de manera lícita es el Ministerio Público. El tema, y el que más se maneja acá en Latinoamérica, es el tema en relación a la prueba espuria, es la extensión del fruto del árbol envenenado, que ese básicamente es el que más se conoce respecto a las teorías que se manejan en Latinoamérica. La prueba obtenida de manera ilícita es nula, como les indiqué. Sin embargo, el tema importante respecto a la prueba ilícita es que existe una doctrina tradicional que ojalá, si fuera así, fuera todo más sencillo, ¿verdad? Que esta doctrina tradicional lo que básicamente lo que indica es lo siguiente, es si se cometió un error a la hora de obtener la prueba o de incorporarla al proceso, lo que indica esta doctrina es que existe un interés superior, ¿verdad? Que ese interés superior nos lleva al castigo, por llamarlo así, o al castigo de una persona que conculcó un bien jurídico importante para la sociedad. Entonces, que no es de recibo, según la doctrina tradicional, de que nosotros no juzguemos a una persona por un error procesal. Entonces, lo que ellos proponen es, acá lo que deberíamos hacer es seguir con el proceso, que la prueba se tome en cuenta y castigar, ya sea disciplinariamente, a la persona, o penal inclusive, a la persona que conculcó ese derecho procesal. Lamentablemente, esta doctrina no es la que se sigue, ¿verdad? Y en Latinoamérica, la doctrina que se maneja es la del árbol envenenado, la del fruto del árbol envenenado. Esa básicamente la que nos viene a indicar es que si nosotros obtuvimos una prueba ilícita, como la forma de obtenerla, todo proceso o toda prueba que se deriva de esta también es ilícita. Entonces nos indica, bueno, además de que vamos a declarar la ilicitud o la nulidad de esta prueba que se obtuvo de manera conculcatoria de los derechos del imputado, del derecho procesal, de conformidad a las reglas procesales, inclusive de la Constitución, todo lo que se deriva de esta prueba también va a ser declarada nula. Entonces, un ejemplo,
digamos, clásica, para hablar del tema del allanamiento, es cuando nosotros ingresamos a una vivienda y nosotros en la solicitud de allanamiento indicamos cuál es la vivienda que vamos a allanar y las dependencias de la vivienda que nosotros ocupamos revisar. Pero cuando ingresamos a la vivienda resulta ser que nos encontramos una casa o una, sí, como una casa detrás que nosotros no teníamos conocimiento que existía. Es de interés nosotros revisarla porque puede ser que exista ahí prueba que andamos buscando. Si el fiscal toma la decisión de abrirla y meterse sin orden judicial y resulta ser que ahí estaba el arma que andaba buscando y la ropa con sangre y todo lo que él andaba buscando respecto a esa diligencia importante de allanamiento, lo que nos dice la doctrina del fruto del árbol envenenado es que esta prueba va a ser nula. Pero además, si posteriormente a esa, por ejemplo, al arma se le hizo una pericia respecto a balística, si por ejemplo a la ropa con sangre se le hizo un análisis de ADN para determinar que efectivamente era de una de las víctimas, la teoría del fruto del árbol envenenado nos dice, además de que el juzgador no puede tomar en cuenta el arma y la ropa, tampoco va a poder tomar en cuenta para juzgar el análisis pericial que se realizó el arma, ni el dictamen de ADN que se estableció respecto a la sangre de la víctima, porque esto era espurio y también es espurio todo lo que se deriva de él. Básicamente esa es la tesis o la doctrina del fruto del árbol envenenado. Sin embargo, existen varias teorías que establecen unas excepciones que nos permiten utilizar la prueba a pesar de que pueda ser cuestionado respecto a la licitud. La primera de ellas es la teoría de la fuente independiente. Esto justifica la independencia causal entre dos pruebas aparentemente derivadas de una de la otra. Dice, si la prueba se originó de un acto violatorio de las garantías constitucionales, pero también se originó otro elemento autónomo recabado durante la investigación y anterior a la violación constitucional, la prueba es válida. Ejemplo, para que se entienda mejor. Tenemos un caso donde estemos investigando a una persona por un homicidio. Resulta ser que mediante un acto policial violatorio de los derechos se tortura al imputado para que diga dónde está el arma homicida o dónde está el cuerpo de la víctima. El imputado producto de la tortura indica, bueno, el arma y el cuerpo están ocultos en tal lugar. La policía va y efectivamente ahí está el arma y el cuerpo. La defensa se da cuenta de la situación porque el imputado le cuenta, mira, es que yo conté porque al fin me torturaron, me metieron la cabeza en un balde con agua, en un barril con agua y me golpeaban y al fin y al cabo yo al final tuve que contar porque ya temía por mi vida. El defensor manifiesta y determina, bueno, que esa prueba es ilícita porque no se va a poder utilizar en el proceso en virtud de que se obtuvo mediante una declaración, mediante tortura. La teoría de la fuente independiente indica lo siguiente, que si nosotros, el Ministerio Público y la policía, ya estaba realizando una investigación y existía un testigo donde ya nos había manifestado dónde estaba el arma y dónde estaba el cuerpo, porque los había visto, donde el imputado los tiró, lo que nos establece esa teoría de la fuente independiente es que esa prueba se mantiene como válida en virtud de que existe una fuente, un origen que nos va a llevar a la misma conclusión que nos dio el imputado, pero que es diferente a él, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la declaración de ese testigo, eso nos viene a establecer una independencia de la conculcación de que ya se le generó al imputado por mediante la tortura. Entonces, nosotros podemos, en una audiencia, establecer la validez de la prueba, indicando, si bien es cierto, existió tortura para que se indicara, ya existía un acto de investigación por parte del Ministerio Público y la policía que nos iba a determinar el paradero de la víctima y del arma. Entonces, esa fuente es independiente a la conculcación del derecho que se le indicó, se le realizó al imputado. Entonces, la teoría de la fuente independiente nos viene a decir, bueno, en este caso sí se puede utilizar la declaración del testigo que indicó y la prueba es válida para el resto del proceso.
Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Existe otra teoría, que es la teoría del hallazgo del descubrimiento inevitable. Este establece un elemento de prueba que podría ser lícito, aun cuando derive un acto ilegal, ya que rompe esa licitud al considerarse que tarde o temprano se hubiera llegado al mismo resultado de forma lícita. En este tema, existe, para que quede más claro, y aquí hay que tratar de no confundirla con otra teoría, porque el caso, por ejemplo, donde nosotros, como Ministerio Público, estamos realizando una investigación y dentro de los actos de investigación ocupamos una información bancaria, ¿verdad? Entonces realizamos ante la persona juzgadora una solicitud de levantamiento de secreto bancario en virtud de que lo protege un derecho de intimidad y ya lo planteamos. Cuando nosotros estamos en la investigación, resulta ser que hay veces donde los bancos se ven perjudicados por actuaciones que realizan personeros que trabajan para ellos y en algunas ocasiones el departamento legal de manera arbitraria, considerando que ellos tienen la facultad, recaban toda la información bancaria y la presentan a la fiscalía. Y la presentan a la fiscalía. Entonces, nosotros ahí ya tenemos una información bancaria, cuando la defensa lo ve, presenta una actividad procesal defectuosa, lo que llamamos acá en nuestro país, para invalidar la prueba, indicando un momento, esta prueba que tiene el Ministerio Público la obtuvo sin el permiso de un juez o una jueza. Entonces, la teoría del hallazgo o el descubrimiento inevitable, lo que establece que en este caso en particular, nosotros lo que vamos a indicar es que ya el Ministerio Público había realizado la solicitud de levantamiento de secreto bancario y que ya nosotros íbamos a llegar a esa información por los medios legales. Entonces, que esa prueba se tiene que mantener en virtud de que tarde o temprano ya íbamos a llegar, que estamos en el trámite para que se nos entregara la información o que el juez la aprobara. Entonces, ese tema del hallazgo o el descubrimiento inevitable es un tema que es importante respecto a la valoración, siempre y cuando nosotros podamos demostrar que dentro del proceso inevitablemente íbamos a llegar al descubrimiento de esa prueba. Ahora el tema de la teoría de la supresión hipotética es un tema más que todo cuando ya nosotros tenemos que hacer un análisis de la prueba. Y en este caso, lo que hacemos es, tenemos un acto que es ilícito. Por ejemplo, el tema de que, bueno, en nuestro país, el tema de los retenes, la sala constitucional, los retenes que se realizan en carretera para revisar vehículos, la sala constitucional ha establecido de que esos retenes son válidos siempre y cuando exista una noticia criminis. Que si no existe una noticia criminis, la prueba que el acto en sí se considera arbitrario y por lo tanto, si en un caso donde arbitrariamente la policía hizo un retén en carretera y obtiene, por ejemplo, un arma de fuego dentro del vehículo, en virtud de que el abordaje fue ilegítimo, esa situación provoca de que la prueba obtenida es ilícita. Pero en estos casos, lo que nos establece la teoría de supresión hipotética es que el Ministerio Público tiene que realizar actos de investigación. Entonces, por ejemplo, en este caso del arma encontrada dentro del vehículo. Si nosotros logramos, por ejemplo, demostrar que 30 minutos antes, por ejemplo, tenemos un video de una cámara donde se observa el imputado con el arma, podemos entrevistar a un testigo donde él observó que el imputado andaba con el arma de fuego. Tenemos prueba, por ejemplo, donde podemos establecer de que una cámara de seguridad captó al imputado antes de meterse al vehículo con el arma de fuego. Entonces, ejemplo, ¿verdad? Eso es un caso hipotético. Si nosotros entonces suprimimos que el acto policial fue arbitrario, pero los demás elementos probatorios puedan sostener una presunta conducta delictiva, que en nuestro caso sería, por ejemplo, el tema de la aportación ilegal, porque el arma no estaba inscrita, digamos que se logra demostrar la aportación ilegal,
Si los demás elementos de prueba logran sostener la teoría del caso del Ministerio Público, entonces, haciendo la supresión de la prueba ilícita, nosotros nos mantenemos con el caso. Pero ese tema, como les digo, la teoría de la supresión hipotética es un tema más que todo para poder determinar si el caso, suprimiendo el acto ilegal o ilícito, se pueda sostener por sí solo. Y después esta teoría, que es la teoría de la simple percepción, el hallazgo causal, o lo que llaman de buena fe. En estos casos, es el clásico caso donde el Ministerio Público, por ejemplo, solicita un allanamiento de una casa de habitación porque está investigando un delito de peculado, por ejemplo. Y andamos determinando a ver si existen elementos importantes que logren demostrar que el funcionario público tenía parte de los dineros sustraídos, por poner un caso hipotético, en su casa de habitación. Entonces vamos y pedimos al juez el allanamiento de la casa de habitación del funcionario público para ir a buscar dinero, porque tenemos información que él lo tiene, el dinero lo tiene ahí. Vamos, el juez nos da la autorización, hacemos el allanamiento y estando en el allanamiento nos encontramos un cadáver. Entonces, lo que nos indica este tema de la teoría de la simple percepción o de la buena fe, o tiene también un nombre en inglés, que ahorita les indicaré, es que en este caso es un tema donde el funcionario público no se puede tapar los ojos. Entonces, como el que, digamos, el juez nos dio permiso por ir a buscar dinero, pero nos encontramos un cadáver. Entonces, lo que establece esta teoría es que en virtud de que el hallazgo viene producto de una fuente ilícita, como fue la autorización para ingresar a la casa de habitación, se debe observar la validez de la prueba porque no se le puede exigir al funcionario público cerrar los ojos y indicar, bueno, a pesar de que tengo un cadáver en la casa de habitación del imputado, donde ya tengo que iniciar una investigación por el presunto delito de homicidio. Si al final, entonces lo que les dice la teoría es que no se puede cerrar los ojos y decir, bueno, el juez no me dio permiso, entonces el cadáver hay que salir de aquí, hay que pedirle otro allanamiento, una ampliación para que el juez lo autorice. En estos casos, entonces, esta teoría es lo que nos establece que es totalmente diferente al hallazgo inevitable, porque en este caso en particular de la buena fe, esta teoría de excepción de la buena fe es que viene precedida de un acto, de una fuente ilícita, que en el momento al funcionario por un tema de buena fe se le establece indicando que esa prueba va a ser lícita a pesar de que no tenía el permiso de allanar para encontrar un muerto, un cadáver. Esta prueba puede ser utilizada en el proceso penal por el delito de homicidio cuando se inicie la causa, a pesar de que la orden judicial no era para ir a recabar un cadáver. Este tema en general, ¿verdad? El de la actividad procesal defectuosa, de la prueba espuria, porque esos son elementos del presunto prueba espuria, pero ahora el tema de la actividad procesal defectuosa es cuando el representante o las partes del proceso van a hacer su reclamo ante la persona juzgadora. Importante, en estos temas de prueba ilícita, en nuestro país, por lo menos, el tema de la actividad procesal defectuosa se presenta ante actuaciones procesales, ¿verdad? Esto es importante porque tendemos mucho a confundir cuándo es que procede, en el caso de Costa Rica, una actividad procesal defectuosa para declarar la nulidad. Por ejemplo, yo observo en el código de ustedes, en el artículo 149, dice: la inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad, solo en los casos previstos por la ley. Habla igual el tema de actuaciones procesales. Entonces, en nuestro país se maneja por medio de un incidente. Nosotros, cuando dentro del proceso detectamos alguna irregularidad en la forma de obtener la prueba o de incorporar en el proceso, lo que hacemos es presentar una actividad procesal defectuosa. Pero, sin embargo, se tiende mucho a confundir
cuándo es que procede una actividad procesal defectuosa, porque a veces la presentamos ante resoluciones y vemos que por lo menos el tema de ustedes en el artículo 149, en el nosotros 175 habla que son inobservancias sobre actuaciones procesales. Entonces, como por ejemplo, de que la actuación procesal del allanamiento, la actuación procesal de la intervención telefónica, la actuación procesal de no citar al imputado en el domicilio que él indicó, ¿verdad? Son actuaciones que están establecidas dentro del Código Procesal Penal que viene a terminar una conculcación a esa actuación procesal. Entonces, esa nulidad de esa actuación se presenta en caso de Costa Rica por medio de una actividad procesal defectuosa. Cuando nosotros detectamos esas irregularidades dentro del proceso, nuestro código establece dos tipos de vicios. Uno que son vicios absolutos y otros son vicios relativos. Los defectos relativos no están establecidos en el código de manera taxativa, sino que puede ser cualquier omisión dentro del ordenamiento procesal. Los defectos absolutos son los que están establecidos de manera taxativa. Entonces, por ejemplo, un defecto absoluto de la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y en las formas que la ley establece y que lo impliquen. El nombramiento y capacidad y constitución de los jueces de los tribunales. Por ejemplo, que en Costa Rica existe una norma que indica que los delitos mayores a 3 años tienen que ser juzgados por un tribunal conformado por 3 jueces. Los menores son de menores de 5 años, perdón, es de un juez. Entonces, si por ejemplo un delito donde la pena es de 8 años y se conformó solamente un juez para juzgarlo, es un defecto absoluto. Entonces, eso sería respecto a la constitución de los jueces tribunales y respecto a la iniciativa del MP en el ejercicio de la acción penal y su participación en el procedimiento. Por ejemplo, sería un defecto absoluto en Costa Rica que un fiscal, por ejemplo, en mi caso, yo soy fiscal coordinador, le inicie una causa penal al presidente de la República, porque el presidente de la República en Costa Rica tiene fuero. Entonces, al tener fuero en nuestro país, sí se permite la investigación, pero sin embargo, el único que está facultado para iniciar la investigación es el fiscal de la nación. Es el único que la legislación establece la posibilidad de poder abrir una causa. Actualmente, el presidente de Costa Rica tiene una causa abierta penal, pero si, por ejemplo, la inicio yo como fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta, Probidad, Transparencia y Anticorrupción, existiría un vicio, ¿verdad? Un defecto absoluto y además estaría cometiendo un delito, porque en Costa Rica existe un delito de violación de fueros. Entonces, se me abriría hasta una causa penal. Entonces, eso, por ejemplo, sería un defecto absoluto. En Costa Rica les indicaba que se puede presentar en cualquier etapa y se mantenga de una manera incidental. Eso quiere decir que dentro de la misma tramitación del expediente se plantea la actividad procesal defectuosa y ahí mismo el juez resuelve. No se hace una audiencia diferente ni se sale respecto a un tribunal especial que vaya a valorar la conculcación de algún derecho fundamental. Eso es un tema importante respecto a la actividad procesal defectuosa, que se nutre de estos elementos, para ir un poco más rápido, que son muy importantes. El principio de especificidad. Cuando nosotros planteemos un defecto, ya sea relativo o absoluto, y estamos solicitando que se declare la invalidez o la validez de un acto, debe estar debidamente respaldado la conculcación de ese acto procesal dentro del ordenamiento jurídico. Me explico. Si yo, por ejemplo, indico de que existe por ejemplo, en el caso del fiscal general que yo le inicié una investigación, entonces el defensor presenta un incidente, una actividad procesal defectuosa, indica, bueno, de conformidad a lo que establece el artículo tal del Código Procesal Penal, el único facultado para iniciar investigación en contra del fiscal general del presidente es el fiscal general, y lo inició don Carlos Jiménez, que es fiscal coordinador. Entonces, el principio de especificidad, ¿qué es lo que me genera? Bueno, indicar cuál es
el acto procesal que se está conculcando. Este principio de trascendencia también es muy, muy importante, porque esto retoma una máxima francesa derivada de los sistemas de nulidades procesales, que ya se hablaba de nexo de causalidad. O sea, que decía que no puede existir nulidad sin perjuicio, o lo que llamábamos antes nulidad por nulidad misma. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, me ha sucedido, estando yo en audiencia preliminar, una audiencia que en Costa Rica es la audiencia que está antes de ir a juicio, donde un juez valora los elementos de prueba, el grado de probabilidad y determina si la causa va a ir a juicio. Entonces me ha tocado que yo estoy en la audiencia preliminar, citan a todas las partes y de repente veo que todas las partes llegan, llega el imputado, llega el defensor, estoy yo, la procuradora, y la defensa presenta una actividad procesal defectuosa. Indica que la audiencia no se puede hacer porque al imputado se le citó en otro lugar. Y que vea que aquí está efectivamente, y se vea, el expediente dice donde él cambió de domicilio, y vea, él dice que se me cite en este lugar. Y si vemos la cita, señora jueza, se le citó el antiguo domicilio. Entonces él no se dio cuenta. Y por todo el mundo se queda viendo y dice, pero si él está acá, ¿cuál es el perjuicio? Esto es lo que pretende, digamos, por eso en este caso, esa actividad procesal defectuosa, a pesar, si ustedes lo analizan objetivamente, sí tiene razón. Él se le citó un lugar que no era, pero no tiene un perjuicio, no tiene un principio de trascendencia en virtud que no se le está causando ningún perjuicio al imputado. Al final, la finalidad de la notificación es que el imputado llegara, y él llegó. Entonces, este tema de la trascendencia es muy importante porque no solamente nos tenemos que quedar con la demostración objetiva de la conculcación del principio de especificidad que vimos anteriormente. No solamente tenemos que indicar, bueno, esto es lo que se está conculcando. Aquí está la norma. Sí, el imputado efectivamente está demostrando que se le notificó en otro lugar. Pero cuando analizamos el principio de trascendencia, y por esa razón la persona juzgadora debe declarar sin lugar la actividad procesal defectuosa, es porque no se demuestra un perjuicio. Y eso mismo sucede cuando nosotros estamos en una etapa recursiva, que en nuestro país también, cuando vamos a recurrir una sentencia, además de establecer cuáles son los defectos procesales, tenemos que indicar cuál es el perjuicio. Y además de establecer el perjuicio, nosotros en el principio de trascendencia debemos de establecer la forma de subsanarla. Entonces, también se requiere, una vez verificado el defecto y establecido el perjuicio, el juez, antes de la anulación del acto, debe establecer si el vicio no ha sido atribuible a la negligencia del recurrente, con excepción del imputado. Pero entonces, en estos casos, igual en el principio de trascendencia, debe de valorarse si en estos casos, si se está alegando alguna actividad procesal defectuosa y existe un perjuicio, bueno, verificarse hasta qué punto el imputado no ayudó para que este caso se diera ese defecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que el defensor presente la actividad procesal defectuosa indicando de que el imputado no llegó porque se le citó en su antiguo domicilio y no donde vive ahora. Pero si usted revisa el expediente, el imputado nunca notificó. Entonces, en estos casos, a pesar de que sí es cierto que el imputado se les notificó de manera, existe una conculcación porque se le citó en otro lugar, existe un perjuicio porque el imputado no llegó, pero el tema de que en este caso existe una negligencia por parte del recurrente, también del abogado por no avisarle cuándo se hacía la audiencia y también por el imputado por no avisar que se iba a cambiar de lugar. Este tema es un voto de la Sala del Tribunal de Casación de Apelaciones de acá de Costa Rica, donde se presenta un recurso de apelación donde él indica de manera general el perjuicio o el daño en general que se le está causando, establece cuál fue indica que hubo una errónea valoración de la prueba, que el tribunal no analizó de manera, utilizando la sana crítica,
y indica que no existe posibilidad de que se le condene en virtud de que el tribunal no hace un análisis correcto. Lo que establece la sala en este voto del 2008 es que no basta con indicar solamente el acto, ¿verdad? La conculcación, sino que simplemente no indicó, como les indicaba, cuál fue el perjuicio. Y entonces, de acuerdo con la jurisprudencia, no debe decretarse la nulidad por la simple salvaguarda de las formas en que el proceso se convertiría en una ritualidad. Dado que el perjuicio es el límite para declarar ineficacia, se rechaza por improcedente este motivo de casación. Entonces, vemos inclusive que también en el tema de análisis de del elemento recursivo, también el tema de la trascendencia es importante para poder justificar la nulidad del acto. Y por último, este tema del principio de instrumentalidad o finalista es un tema que se hace una vez analizado la situación en particular. Entonces, si bien es cierto, podemos establecer que existió una conculcación de un derecho, un defecto relativo, ¿verdad? Pero que el fin del proceso, al final, se llegó a concretar que al final no hubo un perjuicio para ninguna de las partes. Entonces, a pesar de que se pueda constatar formalmente ese defecto, si se logra y logramos demostrar de que el proceso tuvo la finalidad, entonces, en estos casos, nosotros podemos luchar para que, basado en este principio de finalista o de instrumentalidad del proceso, indicar de que, al fin y al cabo, a pesar de los defectos que se pudo haber dado en la tramitología del expediente, el proceso llegó a su fin y que en este hecho, que va muy de la mano al principio de trascendencia, no se causó ningún perjuicio a ninguno de los interesados. Entonces, esto nos permite poder establecer de que la causa, el defecto, se pueda subsanar y seguir de manera normal el proceso penal. Existen posibilidades donde se pueda convalidar algunos defectos, pero eso sí, esos defectos tienen que ser relativos. Si son defectos absolutos, no existe la posibilidad de la convalidación. Este tema de la convalidación puede darse bajo ciertos supuestos, por ejemplo, de que el Ministerio Público no haya solicitado oportunamente el saneamiento, cuando quien tenga derecho a impugnarlo haya aceptado expresamente o tácitamente el defecto del acto, o cuando al fin y al cabo, muy de la mano con lo que acabamos de ver, exista que el proceso haya alcanzado su finalidad y que por lo tanto no causó ningún perjuicio en ninguna de las partes y por lo tanto se puede convalidar el acto. Este principio de saneamiento hay que tener mucho cuidado porque el saneamiento se debe tratar de no retrotraer el proceso a etapas ya precluidas. Entonces, ¿qué pasa? Si ya la etapa de investigación concluyó y se logra establecer algún defecto relativo en la etapa donde ya está en la parte juzgadora, evitar en lo mayor de lo posible de que el proceso se devuelva a la etapa de investigación, porque ya ese proceso precluyó. La única excepción que existe es el juicio de reenvío, pero eso es ya cuando ya concluye el juicio y que el tribunal ordena un reenvío para un nuevo juicio en virtud de que encontró algún defecto en el análisis de la prueba. Pero el tema del saneamiento, lo que debemos evitar en todo momento es retrotraernos a etapas ya precluidas. Ahora sí, una vez, para ir ya concluyendo, vistos elementos generales que son importantes porque tal vez parezcan un poco tediosos analizar algún tipo de teoría relacionada a la prueba, pero sin embargo, si nosotros tenemos un conocimiento dogmático respecto a las teorías que vienen a contrarrestar la teoría del fruto del árbol envenenado, o sobre todo, por ejemplo, cuando nos presentan algún tipo de alegato por parte de la defensa relacionado a la licitud de una prueba, tener estos principios que les hablaba, por ejemplo, el principio de trascendencia, de especificidad, el de la finalidad, de instrumentalidad,
conocer, por ejemplo, las teorías de excepciones del fruto del árbol envenenado, del hallazgo inevitable, de la buena fe, todas esas teorías dogmáticas, porque eso no están desarrolladas en el código, uno no las encuentra en el código, sino que han sido desarrolladas como excepciones, nos pueden ayudar a salvar un caso, porque efectivamente podemos encontrarnos ante situaciones donde se dio una conculcación de algún derecho fundamental o un error a la hora de obtener la prueba, pero sin embargo, si manejamos la dogmática, vamos a tener el fundamento suficiente para poder contrarrestar cualquier alegato. Entonces, por ejemplo, para mí es fundamental con el tema de conculcaciones de derechos fundamentales, es que manejemos el tema, el principio de la trascendencia. Igual cuando nosotros lo alegamos como cuando tenemos que defendernos. Es importante siempre tener ese tema del perjuicio para poder defendernos ante un alegato. Ahora, voy a presentar algunos casos prácticos que se hagan en Costa Rica que vienen en aplicación a los principios que ya vimos. Como les indicaba, el allanamiento consiste en el ingreso a un recinto cerrado, con fines, es básicamente la misma legislación que ustedes tienen, es la que nosotros tenemos, que está enfocada al tema de casa, habitación o negocio, y que viene con la finalidad de encontrar pruebas relacionadas al delito. La solicitud lo que debe contener, igual la orden, es la ubicación, es importante, la finalidad, los delitos o materias que se están investigando, las diligencias a practicar, el horario en que se va a ejecutar y los funcionarios en caso de Costa Rica que van a participar. En la práctica, como les indicaba, como nosotros vamos relacionados a buscar una prueba en específica, porque estamos realizando una investigación y por esa razón estamos solicitando a un juez o una jueza que conculque el derecho a intimidad, que es un derecho que está consagrado en la Constitución política, tenemos que justificarle qué es lo que vamos a buscar y por qué es que queremos ingresar. Entonces, en la práctica lo que se da mucho es que a veces nos encontramos con situaciones que no están dentro de lo que andamos buscando. Entonces, por ejemplo, en este voto del 2021, en Costa Rica sucedió de que se solicitó el allanamiento para investigar a una persona por un presunto delito de robo agravado, ¿verdad? Respecto a unas casas de habitación. Y que se iba a buscar elementos relacionados a lo que se había sustraído en esas casas de habitación, que se habían denunciado que eran electrodomésticos, teléfonos y otros elementos de línea blanca. Cuando ingresan a la casa de habitación, nunca se mencionó dentro de la investigación que los imputados utilizaran armas de fuego, porque se aprovechaban, los actos los realizaban cuando las casas estaban vacías. Entonces, se solicita basado en esta teoría fáctica. Cuando ingresan, se encuentra un arma de fuego, ¿verdad? Y entonces, en este caso en particular, se decomisó el arma de fuego. Acá, lo que se cuestionó en su momento, porque, bueno, aquí el error, por decirlo de una forma, fue que se pretendió atribuirle el delito de posesión de arma permitida al imputado porque el imputado no tenía inscrita esa arma en el registro de Costa Rica respecto a las armas de fuego. Y el Ministerio Público también le acusó, además del robo agravado que logró demostrar, también le acusó por el arma de fuego que encontró en la casa de habitación. Acá entonces lo importante es cómo fue que se resolvió. Entonces la sala lo que indicó en este voto es que en este caso en particular se debe resolver la causa con la teoría de la buena fe o esta doctrina que se llama plain, bueno, yo no hablo inglés, y indica que en este caso en particular esta doctrina de la buena fe indica que el tema del allanamiento viene precedido de una fuente ilícita que es la orden de allanamiento, que en virtud de esa buena fe, donde los funcionarios se encontraban dentro de la casa habitación, se encuentran con un arma de fuego que no está inscrita. Entonces, que en esos casos ellos no pueden cerrar los ojos y dejar el arma de fuego ahí. Ellos la consultan y no está inscrita. Ellos determinan que efectivamente el arma es una prueba lícita para poder
para poder ser utilizada en el proceso. Sin embargo, en el proceso absuelven al imputado por el tema de la posesión en virtud de que, como les indicaba anteriormente en el análisis de la prueba, en la casa de habitación vivían más personas. Estaba el hermano, el papá y 2 menores de edad. Que entonces el tema del indicio que se tenía, porque el arma de fuego se le encontró cerca de la habitación del imputado, era un indicio anfibiológico. Podría ser que el arma de fuego perteneciera al papá, podría ser que el arma de fuego perteneciera al hermano. Entonces, que en virtud de que teníamos un indicio anfibiológico, o sea, que podía tener varias respuestas, varias teorías, cualquier persona puede llegar y decir, bueno, la teoría es esta y el Ministerio Público no la demostró. Es un indicio muy endeble. Es que en este caso, como no se hizo una investigación respecto a recabar más indicios para establecer, por ejemplo, no sé, se me ocurre haber hecho tal vez si tenía, haber recolectado el arma de fuego y determinar a ver si tenía las huellas dactilares del imputado dentro del arma de fuego, como por lo menos tener otro indicio más. Bueno, pero como no se hizo y se bastó nada más porque se encontró cerca de la habitación del imputado, se le basó como para acusarlo de eso por la posesión. Entonces, como existía duda respecto a si realmente el arma le pertenecía al imputado, fue que se absolvió al imputado por el delito de la posesión del arma de fuego. Pero sin embargo, la sala sí fue clara en indicar de que el arma de fuego sí se puede utilizar basado en el tema de la teoría de la buena fe, en virtud de que en este caso existía una fuente lícita que permitía el acceso de las autoridades a la casa habitación del imputado. Acá, esta teoría de la buena fe tiene una excepción. Y la excepción es la siguiente, que también se ha dado acá. Que nosotros se ha solicitado, y en ese caso es donde se solicita expresamente porque el vehículo, se tiene conocimiento de que el vehículo que fue robado está en la casa de habitación del imputado en tal lugar. Entonces se solicita a la persona juzgadora el acceso a esa casa de habitación. Entonces ingresan, pero una vez que ya estaban adentro, comienzan a revisar y también encuentran cheques o encuentran un montón de cosas relacionadas, o droga inclusive, respecto al tema de otras cosas. Lo que, por lo menos en nuestro país, lo que dice que en este caso ya no podemos hablar de buena fe del funcionario público, porque ahí sí se sale totalmente de la orden que dio la persona juzgadora para poder conculcar la intimidad del imputado, de una persona, de un ciudadano. De ahí iban a buscar un carro. Un carro no lo va a encontrar uno en un armario o no lo va a encontrar en una gaveta en el cuarto. Vemos que ahí hubo un abuso por parte de los personeros que ejecutaron el allanamiento. Y entonces, en estos casos, esa excepción de buena fe, indicando que efectivamente, ya que estamos adentro, vimos más cosas, no procede cuando ya se sobresale y se vea que es un caso totalmente arbitrario por parte de los funcionarios que están realizando la acción. Entonces, esa es la única excepción que respecto a esta teoría. Ahora, este tema me interesa. En nuestro país, durante mucho tiempo, se permitió el consentimiento para ingresar a una casa de habitación, a una morada. Existe una circular del Ministerio Público firmada por el fiscal general o el fiscal de la Nación, que es la 11 ADM 2019, donde prohíbe expresamente realizar allanamientos con consentimiento del dueño de la casa y sin orden judicial. ¿Verdad? Entonces, el fiscal de la Nación lo que nos dice es, si ustedes van a ingresar a una morada, a una casa, tienen que pedir a un juez que les dé el allanamiento. Y dentro de esta circular nos establece varias situaciones que nos pueden suceder para justificar por qué razón no es bueno pedir el consentimiento. Entonces, uno de los primeros elementos que establece el fiscal de la Nación es que dice que en el momento del debate, la persona alegue que su consentimiento no fue voluntario, que obedeció a algún tipo de presión o intimidación, circunstancia que indudablemente conlleva un vicio por ser contrario a lo que esperaba el consentimiento sobre el cual la Sala de Casación en el voto del 303-2000
Hablo que el consentimiento o conformidad implica un estado de ánimo concreto, en virtud del cual la persona interesada ante la situación tan bien concreta que las circunstancias le presentan accede al registro, porque soporta, permite, tolera y otorga inequívocamente que este acto tenga lugar. Aquí lo que nos dice el fiscal de la Nación es que vamos a tener el problema que si llegamos a un juicio donde el consentimiento lo dio la persona que vivía en el hogar, ¿verdad? Y resulta ser que encontramos evidencia que lo incrimina. En debate puede decir, es que a mí me presionaron. Entonces, ¿qué sucede? Este acto que generó, porque sí, si bien es cierto, la intimidad la puede manifestar el dueño de la casa para que se pueda conculcar, porque él sí es el dueño de este derecho. En el debate nos puede decir, es que este consentimiento fue viciado, a mí me obligaron, me intimidaron, yo tenía la presión de la policía, sentía que me iban a llevar detenido. En ese momento yo accedí, pero yo no quería. Entonces, lo que nos dice es que, bueno, todo lo que tuvimos de esta prueba del allanamiento se nos puede venir abajo, ¿verdad? Que eso es un riesgo. Que nos dice, bueno, vea, este es un riesgo, tengamos cuidado, por eso es que es mejor no hacerlo así. También nos habla que también hay casos donde el que otorgó el consentimiento carecía de la potestad para brindar tal habilitación, aspecto que puede ejemplificarse en el voto del 2018, este 145-2018, que este es un caso donde se está haciendo un allanamiento, bueno, se llega a una casa de habitación y se le pide permiso al dueño de la casa, y el dueño de la casa dice, sí, sí, entre. Yo les firmo, ustedes tienen todo el derecho, ustedes son la policía, pero resulta ser que en esa casa estaba siendo alquilada. Entonces, la persona que dio el permiso, si bien es cierto, es el dueño de la vivienda, pero en este caso la tiene alquilada. Entonces, el derecho del usufructo de esa casa, habitación, y el que se le está procediendo a la intimidad es el inquilino. Entonces, en ese voto del 2018 del Tribunal de Apelaciones de Cartago, nos viene a decir que en este caso en particular, la persona que dio el consentimiento a veces no tiene la facultad. Entonces, ese es otro elemento. Y además del primero, dice, bueno, también puede suceder que el que le dé el consentimiento no tenga el derecho, a pesar que puede ser que sea el dueño de la casa, ahí vivan más personas y que también tengan el derecho a la intimidad. Entonces, en juicio se nos puede caer el tema de la prueba que tengamos en contra del imputado. Este otro riesgo que dice es que la persona que brindó el consentimiento no comprendió la explicación que le fue brindada y estuvo sesgada sobre el alcance de la diligencia. Esto es muy común porque las personas cuando llegan a juicio pueden decir, bueno, sí, es que a mí me explicaron, pero yo no sabía lo que me estaban explicando. O sea, a mí me decían allanamiento, prueba, diligencia policial. Yo al final no sabía lo que me estaban hablando. Entonces yo accedí, pero la verdad que no sabía a lo que estaba accediendo. Y además a veces sucede que le pedimos el consentimiento tal vez a la mamá del imputado. Entonces, en estos casos, inclusive, hay que hacerle una prevención, indicándole de que si ella entiende que va a dar el consentimiento que respecto al ingreso para buscar prueba en contra de su hijo, entonces ella en Costa Rica por lo menos tiene la posibilidad de negarse a plantearse o manifestar cosas que puedan perjudicarle al hijo. Entonces, en estos casos, inclusive puede llegar a suceder de que no se le explicó, que no entendió. Entonces, esa situación, lo que dice el fiscal de la Nación es muy sencillo, mejor pedíamos orden judicial y nos ahorramos todo ese tipo de situaciones que nos pueden suceder. También, que también sucede, es que la persona que brindó el consentimiento para el ingreso figura o puede resultar sospechosa de haber cometido el delito de investigación. Lo indicado reviste importancia por la prueba que pueda recabarse y la incriminación que la misma constituye en contra que facilitó el acceso a la morada. Este también fue un podría alegarse en la etapa de juicio que él se autoincriminó y que no se le hizo las prevenciones legales. Entonces, todas estas situaciones que observa el fiscal de la Nación es que nos dice, bueno, en estos casos no pidamos el consentimiento porque se nos pueden presentar todas esas vicisitudes que les acaba de indicar y en la realidad se han dado. Acá también nos indica de que
es improcedente, por ejemplo, plantear la teoría del hallazgo inevitable o la teoría de la buena fe, en virtud de que existe la fuente que genera el allanamiento es una fuente ilícita. Entonces, no podemos, por ejemplo, en el caso de la teoría de la buena fe, decir, bueno, es que ya estando adentro nos encontramos en la prueba, ya no podemos cerrar los ojos. No, porque es que el ingreso, si se establece que fue ilícito, no puede haber buena fe, porque el Ministerio Público lo que debió fue haber pedido una ampliación del allanamiento o la solicitar el allanamiento ante un juez para que le ordenara un juez. Y tampoco podemos pedir el tema del hallazgo inevitable indicando, bueno, es que, ¿qué importa? Hoy ingresamos, pero nosotros igual íbamos a pedir un allanamiento mañana o entre 3 días. Inevitablemente íbamos a ingresar a esa casa, íbamos a encontrar la prueba, pero es que ya la conculcación se dio y en este momento no se había presentado anterior a esa conculcación el acto. Si ya se hubiera presentado la solicitud de allanamiento, se podría salvar porque ya sí existía un hallazgo inevitable, porque ya la solicitud se había presentado ante el juez, pero si ya se conculcó y vamos a decir, no, bueno, vamos a presentar ahora la solicitud de allanamiento, ya no procede porque ya eso sería, de cierta manera, avalar una conculcación de un derecho fundamental que no es aplicable en la teoría del hallazgo inevitable, porque en la teoría del hallazgo inevitable uno de los requisitos es que se haya presentado anteriormente, indicando que ya los actos se habían realizado para la obtención de la prueba. Después, otro tema importante que se ha presentado en Costa Rica es que a veces se discutió sobre el tema de la dependencia y adyacencia, porque se había realizado un allanamiento en una casa de habitación y se encontró prueba en el patio de la casa. Entonces se había alegado por parte de la defensa indicando de que el patio era una dependencia. Lo que dice ese voto del 2022 reciente es que el patio es una adyacencia, que no se necesita el tema de solicitar una ampliación de allanamiento para recabar prueba en el patio, y nos indica que la dependencia son aquellos elementos de la morada que generan intimidad. ¿Qué me ha pasado? Digamos que nosotros llegamos a una casa y a la par de la casa hay una bodega que está cerrada o un cuarto que no hemos visto. Eso es una dependencia. Entonces, en esos casos, lo que debe hacer el Ministerio Público no es decirle, bueno, de conformidad a la circular que establece el fiscal de la Nación de Costa Rica, es decirle al imputado, vea, usted me da permiso de ingresar a ese cuarto. Y que el imputado le diga, sí, yo le doy permiso, firma. Después en debate dice, a mí me obligaron, yo estaba intimidado, ahí encontraron prueba que me incriminó, a mí no me explicaron cuál era la diligencia. Entonces, puede ser que encontremos prueba muy importante ahí que al final no vamos a poder utilizar porque viene precedido de una fuente ilícita. Entonces, en estos casos, lo que nosotros hacemos en Costa Rica es pedir una ampliación. En el caso de ustedes, donde el juez no participa, para nosotros es más sencillo porque el juez participa del acto del allanamiento, el juez anda con nosotros. Entonces, ahí mismo en el acto pedimos el allanamiento. En su caso, lo ideal, digamos, para poder evitar todas esas circunstancias, lo que se podría hacer es asegurar el acto y solicitar de manera rápida, apenas se pueda, la ampliación ante el juez para que lo ordene de manera inmediata, indicando que se está en la ejecución del acto de allanamiento, para que el juez lo apruebe de manera rápida y voraz, para que se pueda abrir y evitar esas circunstancias que no sé si les ha sucedido, pero es posible que suceda. Y por último, el tema del descubrimiento causales que pasa en las intervenciones telefónicas, que es muy común, es que a veces la intervención telefónica se solicita para un acto en particular, ¿verdad? Para la investigación. En Costa Rica están establecidos sobre qué delitos se puede. Hay veces que dentro de la intervención se encuentra información sobre hechos diferentes a lo que se ordenó la intervención, perdón. Entonces, lo que se hace en nuestro país es que cuando nos encontramos, y de ahí esos votos de la sala tercera, cuando nos encontramos ante un hecho de una intervención telefónica que nos da información sobre hechos diferentes a lo que se está investigando, lo que se debe hacer es una noticia crímenes. Entonces, la persona que escucha debe redactar una noticia crímenes para que ese hecho que sucedió, ¿verdad? Respecto este es el tema igual de la teoría de la buena fe, porque la intervención fue ordenada por un juez y nos encontramos ante una situación
delictiva, donde el Ministerio Público o la persona que está escuchando la intervención no puede cerrar los ojos o taparse los oídos, tiene que hacer constar lo que acaba de escuchar para que se inicie la investigación respecto a ese hecho en particular. Porque ha pasado también que si se comete el error de no hacer la noticia criminis, después se nos dificulta tener acceso, por lo menos en nuestro país, a las actas de intervención telefónica, porque eso ya sería conculcar el derecho de intimidad de las demás conversaciones. Nosotros no podemos pedir, mándenos copia de todas las actas que se levantaron de las conversaciones. Entonces, la sala lo que ha dicho que en esos casos lo procedente es que se levante un acta, una noticia criminis, y que la noticia, los hechos que se escucharon, pueden ser utilizados para iniciar una investigación. Y por último, las buenas prácticas del allanamiento sería, siempre es importante establecer un plan de trabajo. Eso es vital. Si nosotros vamos a allanar, no podemos ir a improvisar. Esto genera que si nosotros vamos a improvisar, vamos a abarrotar las bodegas de evidencias, nos vamos a traer a lo que no ocupamos. Y si hacemos un plan de trabajo, el tema de la fuga de información, hay que tener cuidado, pero tenemos que tener, dependiendo de los puntos de allanamiento, los puntos donde vamos a allanar, tener un jefe, un miembro de la fiscalía o la policía, que sea de confianza para que él dirija ese punto de investigación y pueda establecer, porque por lo menos en el caso de delitos funcionales, de corrupción, la concurrencia es mucha, ¿verdad? A veces allanamos, por ejemplo, un municipio donde tenemos que allanar todas las oficinas y tenemos que estar revisando demasiada evidencia y andamos buscando, si tenemos un plan de trabajo, sabemos qué es lo que vamos a buscar y qué lo vamos a traer. Y en esa oficina tenemos un jefe, un fiscal y un policía que saben de la diligencia, porque, digamos, de las 10 personas que están revisando documentos, los 10 no podemos llamarlos a una reunión porque puede haber fuga de información. Entonces, manejamos un pequeño comité de planeamiento para poder abarcar esos puntos y poder ya establecer qué evidencias nos vamos a traer para que sea útil y pertinente. También en el tema de los allanamientos es importante tener y tomar en cuenta la necesidad del apoyo de unidades de policías especializadas. Por ejemplo, si vamos a verificar temas informáticos para hacer el respaldo de la información, si vamos sobre todo la evidencia digital, tenemos que llevar a gente especializada para que haga el respaldo y podamos mantener, y como se hablaba, porque tal vez aquí el tema del acceso a la información la tuvimos de manera lícita, ¿verdad? Por medio de una orden de allanamiento. Pero ahora incorporarla al proceso puede ser que cometamos un error, sobre todo de la prueba digital, porque los encargados de informática tienen que establecer un hash, que eso es como una cédula de identidad que nos viene a garantizar de que esa prueba va a ser la misma que se va a analizar y va a llegar a juicio. Si eso nosotros no lo podemos demostrar desde el momento que hicimos el allanamiento, esta prueba va a ser ilícita por el tema de la conculcación de la cadena de custodia. Entonces es importante siempre asesorarnos de personas especializadas en la materia de delitos informáticos y que participen de nosotros en allanamientos donde vamos a recabar prueba informática. También es importante siempre tener filmaciones, tomar fotografías del lugar y nunca se nos olvide que es importante siempre secuestrar los bienes de valor que puedan ser considerados instrumentos o productos del delito. Aquí en Costa Rica, esos son objetos para poder ser el comiso a favor del Estado, que a veces se nos olvida y vamos, por ejemplo, a un acto de investigación donde estamos, no sé, por ejemplo, el tema de sustracción de bienes públicos o de dineros y vamos y vemos que la casa puede establecer instrumentos que fueron comprados con el dinero público, o en el caso de drogas, por ejemplo, también que se tienen refrigeradoras, carros muy lujosos, todo eso se tiene que secuestrar si se considera que es producto del actuar delictivo del imputado. Bueno, eso sería todo. Espero hayan tenido una experiencia respecto al tema de cómo lo manejamos nosotros en Costa Rica. Yo sé que tal vez la exposición fue un poco dogmática, pero siempre es importante manejar esos elementos de la doctrina para hacerlos aplicables en el día a día. No debemos olvidar
que un buen manejo de la dogmática jurídica nos hace mejores funcionarios, ¿verdad? No, no basta con el día a día, que a veces nos conformamos con lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? El día a día, en los chascos que nos pasan en las audiencias o lo que podemos aprender de los otros compañeros. Siempre es importante ser autodidacta. La persona que es autodidacta aprende el día a día, se nutre de información importante, fundamenta mejor sus requerimientos fiscales. Son personas que tienen un manejo importante, porque a veces realmente da pena estar en audiencias donde las personas no manejan de manera eficiente, ¿verdad? A veces tal vez quieren presentar una idea, pero esa idea no está fundamentada, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, en este caso de los allanamientos, donde podemos defender un caso para decir, bueno, si bien es cierto, el defensor o el imputado está hablando de la doctrina del fruto del árbol envenenado, existen excepciones, y entre las excepciones que se establecen en este caso, por ejemplo, desde la fuente independiente, o se está presentando una actividad procesal defectuosa porque se considera que se conculcó un derecho, pero sin embargo, la parte defensora no está hablando del principio de trascendencia, no está hablando de ningún tipo de perjuicio. Entonces, estos elementos que les expuse el día de hoy, a mi criterio, son elementos importantes que debemos de manejar con la finalidad de poder aplicarnos en el día a día. Ya con esto concluyo y espero, no sé si tienen alguna consulta, y si no, con mucho gusto estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez, por la interesante y magnífica exposición que nos acaba de brindar. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. Doctor Jiménez, tenemos algunas consultas que los asistentes nos han hecho llegar, y si me permite, pasaré a leerlas para que usted pueda resolver las consultas. Según lo indicado, en relación a que si el delito cometido, la pena es menor de 5 años, el tribunal lo constituye un solo juez, mientras que si la pena es superior a los 5 años, el tribunal lo conforman 3 jueces. ¿En base a qué se determina la constitución del tribunal? ¿En la pena que propone el fiscal en la acusación o en la pena que se encuentra expresa en el Código Penal? Muchas gracias por su consulta. Eso lo establece de manera abstracta en lo que está contenido en el Código Penal o en la ley que contiene el delito que se va a juzgar. Entonces, el análisis se hace en abstracto de conformidad a la pena que establece el delito en la normativa. Por interno nos hicieron llegar 2 preguntas y voy a empezar a leerlos unas por una. La primera pregunta es así. Si requieren allanar un bien que no está en la orden escrita, ¿se hace? En este caso, por ejemplo, aplicaríamos la teoría de la buena fe, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, lo que nosotros justificamos es, nosotros solicitamos el allanamiento para buscar este bien, por ejemplo, esta botella, pero nos encontramos el celular, que también puede ser de importancia para la investigación. Entonces, nosotros no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, hay que dejarlo ahí, sino lo que hacemos es, basado en esta teoría de la buena fe, es justificar y sostener que el secuestro de ese bien está respaldado en la teoría de la buena fe en virtud de que la fuente que generó el ingreso a la vivienda es una fuente ilícita del allanamiento, y que estando adentro, ya, como les indiqué, dentro de la actividad normal de buscar información dentro de la casa, nos encontramos con esa información que es útil para la investigación. Entonces lo secuestramos y lo justificamos bajo la teoría esta anglosajona de la buena fe. Muchas gracias, doctor, por contestar la pregunta. La siguiente consulta la realiza el doctor Wilfredo Hidalgo y dice así. Buenas tardes. ¿Es posible la confirmación posterior de un allanamiento en flagrancia estricta donde no fue autorizado previamente por el juez de investigación preparatoria? Y agradece antemano. Bueno, por lo menos en Costa Rica, una de las excepciones que establece nuestro ordenamiento jurídico es que en delitos de flagrancia se puede allanar una morada sin orden judicial. Eso es una excepción que establece cuando la persona está siendo perseguida, se establece que está cometiendo un delito grave, establece nuestra legislación que es una pena superior a 4 años. Se puede allanar sin orden. Posteriormente, lo que se exige es que las personas presenten un acta donde se va a agregar al expediente
para establecer los actos de investigación que se realizaron y la información que se encontró, porque en virtud de que en este caso en particular se allanó una morada sin orden judicial. Entonces, no es que se presenta posteriormente al allanamiento porque ya no vendría a tener una validez, por lo menos en la legislación costarricense, porque ya el acto se dio, ¿verdad? Y además, en nuestra legislación existe la facultad por parte de la legislación donde en el delito de flagrancia sí se permite el tema del allanamiento sin orden. Muchas gracias, doctor, por resolver la consulta. La siguiente pregunta lo realiza el doctor Carlos Verástegui y se lee así. Buenas noches. Si también como en el Perú, en Costa Rica, en la audiencia de control de acusación, basta la presencia de la defensa técnica y no del imputado o agraviado, ya que el debate es de puro derecho, dijo. Exacto, digamos, en Costa Rica la importancia de la presencia del imputado en esa audiencia previa es porque es por lo menos en nuestro país, la última etapa procesal donde se le brinda la posibilidad al imputado de llegar a una medida alterna, o sea, una conciliación, una suspensión del proceso de aprehensión, como un acuerdo que puede llegar el imputado con la víctima, por ejemplo, la conciliación. Entonces él puede decir, bueno, llegamos a un acuerdo entre la víctima y el imputado, donde el imputado me va a pagar 300,000 colones y se va a disculpar, por ejemplo, un delito de un hurto. Entonces, si ellos concilian, entonces ahí llega a una medida alterna. Esa es la importancia, por lo menos en Costa Rica, de la presencia del imputado en esa audiencia previa. Si el imputado no llega, no pasa nada. Se puede hacer la audiencia y elevar la causa a juicio. Pero la importancia de la presencia del imputado, por lo menos en esa audiencia en Costa Rica, es porque se le pueda brindar la posibilidad de llegar a una medida alterna, que sería, por ejemplo, una conciliación o una suspensión del proceso a prueba. Gracias, doctor, por atender la consulta. Para finalizar la ronda de preguntas, vamos a leer la consulta del doctor Ronnie Chamorro. Y dice así. Mi pregunta es, ¿se puede allanar las celdas de un recinto penitenciario de un interno? Pues en este caso, el derecho que se pone en juego no sería el derecho de inviolabilidad de domicilio, propio del allanamiento. Este caso, bueno, en nuestro país se ha discutido ese tema, como les hablaba en este último voto, en el tema de la intimidad, ¿verdad? Que en esta celda habría que analizar en el caso concreto, ¿verdad? Porque no podríamos, y habría que analizarlo en ese caso en particular, que no se podría considerar estrictamente como un domicilio, una morada respecto al privado de libertad. Entonces, por eso vemos esas diligencias policiales que realizan los cuerpos penitenciarios en busca, por ejemplo, de celulares, de armas, porque técnicamente esos lugares no se consideran domicilio, ni dormitorio, ni morada, ¿verdad? Sino lugares donde esas personas permutan nada más, pero no existe ese tema de intimidad. Entonces, efectivamente, en estos casos no se necesita una orden de allanamiento, sino efectivamente la policía penitenciaria puede ingresar a la celda y realizar las diligencias, recabar la información que necesite, y inclusive se han encontrado drogas, armas en cada una de esas redadas que se realizan. Entonces, no es necesario la solicitud de una orden de allanamiento para una celda penitenciaria. Muchas gracias, doctor, por resolver la consulta. Asimismo, agradecemos a todos los participantes que intervinieron en la ronda de preguntas. Asimismo, agradecemos al magíster Carlos Manuel Jiménez Robleto. Que tenga una muy buena noche. Hasta la próxima.